Healthy People. Mi camino al éxito te invita a disfrutar el siguiente video. Hola a todos, bienvenidos una vez más a su programa Surcos y Estacas. En esta ocasión nuestro recorrido de las iglesias cementerio es en la iglesia que se encuentra a mis espaldas, Santa María sopra Minerva. La zona, antiguamente dedicada a la diosa Minerva, traída de los griegos Atenea, hoy dedicada a María. Mientras que para los griegos la diosa más venerada fue Atenea, para la mitología romana fue Minerva. Sin embargo, ambas deidades hacen referencia a una misma representación, conocida bajo diferentes nombres pero con los mismos atributos y orígenes. Tan grande fue el reconocimiento y devoción que se le tenía en Grecia, que la ciudad capital toma el nombre de la diosa, conocida hasta el día de hoy como Atenas. No menos importante fue para los romanos la diosa Minerva, quien era la diosa virgen de la guerra, de la sabiduría y la protectora de los artesanos. Entre sus características se enuncia también que era poeta, comerciante y médico. Muy cerca del campo Marcio, en la antigua Roma, se erigían tres templos: el Minervium, en honor a la diosa Minerva; el Iseum, dedicado a Isis; y el Serapeum, dedicado a Sárapis. Con la expansión del llamado cristianismo, la mentalidad de los romanos se vio fuertemente influenciada, de modo que no solo construyeron sus iglesias sobre tumbas, sino también sobre lugares dedicados a dioses paganos. De este modo, queriendo cristianizar el antiguo lugar dedicado a Minerva, en el año 750 después de Cristo, se levanta un oratorio dedicado a María, dejando como responsables a las monjas griegas que se refugiaron en Roma, llamadas Basilianas, quienes fueron conocidas como las monjas de la Minerva. Años más tarde, el lugar fue abandonado por las religiosas. En el 1255, los dominicos pidieron al Papa Alejandro IV el pequeño recinto y lo ampliaron para abrirlo al culto público, transformándose en la iglesia de Santa María sopra Minerva. Fue en 1280, bajo el pontificado de Nicolás III, que se inicia la construcción de la única iglesia gótica medieval en la ciudad de Roma, y que sería además sede de los dominicos. Otras ciudades italianas ostentaban ya la construcción de imponentes basílicas, como Firenze, Pisa, Bolonia, Venecia y Treviso. De este modo, con la anuencia del pontífice, el Senado romano destina una cantidad de dinero y piden la colaboración de las familias ricas para la construcción de la obra, bajo la premisa de ser el levantamiento de un templo que sería de gran brillantez y decoro para la ciudad, para la religión y para las artes. Sin embargo, pese a las abundantes donaciones, la obra fue interrumpida en el 1300. Y no fue sino hasta finales del siglo XV que vio su culminación, pues era casi una costumbre que los edificios religiosos duraran un siglo o más en ser construidos. En el 1431, aún incompleta, fue escenario de la elección en cónclave de Eugenio IV, repitiéndose la historia 16 años después, cuando, todavía incompleta, volvió a ser sede para un segundo cónclave en 1447, donde fue elegido Nicolás V. No existe una fecha exacta de cuándo se dio por terminada la construcción de esta basílica, pero se calcula que debió de haber sido en el 1460. Los cambios de estilos arquitectónicos fueron notables, no solo por el hecho que la construcción duró más de un siglo, o por la escasa iluminación que caracteriza estos recintos, ni siquiera porque el estilo gótico había caído en desuso, sino porque la costumbre del pueblo adoptaba nuevas ideologías,
mismas que impusieron a la construcción, pues mientras que para el estilo gótico era impensable la realización de capillas laterales anexas, la construcción de estos recintos mortuorios no pudo ser evitada, de modo que las altas élites competían por los mejores lugares donde construir la suya propia, anexando dentro de la iglesia las diferentes capillas que vemos hoy en día. Como ejemplo, conviene recordar las palabras escritas por Tommaso Massetti en su libro Memorie storiche della Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, quien, haciendo referencia al entonces cardenal Antonio Michele Ghislieri, conocido como Pío V, menciona: Y San Pío V la enriquecía de copiosas y extraordinarias indulgencias, no menos que de preciosas decoraciones, pretendiendo esperar allí la resurrección de la carne, y ya se había preparado el sepulcro, por si Dios no le hubiese concedido elevarlo al supremo pontificado. Para comprender el por qué las iglesias eran cementerios, diremos que estaba en auge la doctrina del purgatorio, aunada a la venta de indulgencias, y las predicaciones de la resurrección enseñaban a los fieles que sería la carne a resucitar, de modo que era necesario tener un santo protector, y el estar enterrado junto a un santo era la forma más segura de obtener la salvación, pues en el día de la resurrección sería el santo a darles la entrada a la gloria, o cuando menos, los despertaría tal vez de su sueño eterno. La doctrina de los difuntos y el más allá no era nueva para los romanos, los cuales, desde la fundación de Roma, siempre veneraron a los muertos, considerándolos héroes victoriosos. Sin embargo, era costumbre incinerar los cuerpos en una pira que dejaban sobre el río Tíber. Los enterramientos dentro de la ciudad se hicieron costumbre con la llegada de lo que ellos llamaron cristianismo. Un dato que no queremos pasar por alto es el de Ambrogio Brandi, quien inició en esta iglesia la costumbre de hacer tocar a la 1 de la madrugada las campanas, advirtiendo al pueblo para que orasen en favor de los difuntos. Entre las capillas de esta basílica sobresalen la Cappella Colonna, construida en el 1540 y reformada completamente en 1685, dedicada a Isabel Flores de Oliva, mejor conocida como Rosa de Lima, quien es la primer beata del continente americano. En ella se encuentra además la tumba de Isabel Álvarez de Toledo y Colonna. La Capella della Annunziata, erigida en el 1637 por la compañía que lleva su nombre, y donde quedó el sepulcro del inquisidor español Juan de Torquemada, conocido en México como uno de los frailes más violentos, pues hacía desnudar a los indígenas y los azotaba públicamente. También está la tumba de Urbano VII, quien además de ser recordado por haber durado solo 13 días como papa, fue nombrado Inquisidor General del Santo Oficio en 1586, mientras era aún cardenal. la Capella del Crocifisso. Esta capilla hospedaba una pintura de Giotto titulada El Crucifijo, de donde toma el nombre la capilla, pero fue robado y ahora sustituido por un enorme crucifijo de leña. En esta capilla sobresale un elegante sepulcro, obra del escultor Taddeo Landini. La Capella Carafa, construida y ricamente decorada entre 1489 y el 1492, en honor a Tomás de Aquino. Entre los frescos se destaca el diálogo del crucifijo. Cuenta la leyenda que mientras escribía su tratado de teología, se arrodilló ante el crucifijo y colocó su cuaderno junto a la cruz. Otro fraile de nombre Domingo de Caserta lo sorprendió en oración y escuchó la voz del crucifijo platicando con Tomás, que le decía: «Has escrito muy bien acerca de mí», por lo que Domingo, asustado, salió huyendo. En el fresco titulado El Error, aparece Tomás señalando el error apenas derrotado, y las 4 figuras femeninas representan la gramática, la retórica, la dialéctica y la filosofía. Al igual que en la Basílica de María del Pueblo y otras más, en la bóveda aparecen las pitonisas llamadas sibilas, esta ocasión pintadas por Filippo Lippi.
En la pared izquierda está el monumento de Gian Pietro Carafa, quien subió al papado con el nombre de Paolo IV, uno de los papas más odiados en Roma, pues su borrascoso pontificado se caracteriza por sus actos inquisitorios, ya que él mismo fue comisario general de la Inquisición en Roma desde su cardenalato, además de las guerras que atizó en contra de los franceses y españoles, llegando a excomulgar a Carlos V y Felipe II, sin olvidarnos de las terribles prohibiciones en contra de los hebreos residentes en Roma. De allí que su estatua diseñe un rictus de rabia en una expresión que todos describen como horrenda, y con ella describir su pontificado. El altar mayor, restaurado enteramente en el 1875, donde están depositados los restos de Catalina de Siena. Sin embargo, el cuerpo está incompleto, pues fue distribuida en partes por toda Italia y aún en el extranjero. Por ejemplo, la cabeza y un dedo fueron donados a los sieneses, quienes hacen sus procesiones con mucho orgullo, mostrando la cabeza como la más grande de sus reliquias. El brazo derecho, una costilla, una vértebra y otros huesos han sido sustraídos de su sepultura para ser donados a otras iglesias u órdenes religiosas. De Catalina, recordamos que fue declarada santa en 1491. Fue declarada patrona de Italia en 1939. Fue declarada doctora de la Iglesia en 1970 y declarada patrona de Europa en 1999. Cappella Frangipane. En esta capilla, Juan Pablo II declaró a Fray Juan de Fiesole como el patrón universal de todos los artistas en el 1984, conocido como Beato Angelico. Cappella di San Domenico. Es la capilla dedicada al fundador de los dominicos. En ella sobresale el sepulcro del Papa Benedicto XIII, acompañado de las estatuas representativas de la piedad y la religión. Al frente del sepulcro está una escultura en alabastro, obra de Franco Siciliano, que representa a la Madonna con Figlio e i due piccoli Giovanni, es a saber, Juan Bautista y Juan Evangelista. Junto a la capilla de Domenico está la tumba del escultor Andrea Breño, a quien se deben una gran cantidad de sepulcros funerarios marmóreos. Y sobre la segunda columna del frente izquierdo se encuentra el cenotafio de María Raggi, realizado por Bernini con mármoles policromados y bronce dorado. Se encuentran enterrados en esta iglesia 5 pontífices: León X, Clemente VII, Paulo IV y Benedicto XIII. Además, 65 cardenales, personajes ilustres y otros. Un detalle curioso es que, aunque el título de la iglesia es dedicado a María, la devoción general va a Catalina. ¿Será que así como la María quedó sobre la Minerva, ahora la Catalina esté sobre la María? Pues la imagen de la Madonna con il Bambino, que representa a María, está colocada junto a una de las columnas de la derecha, y en horas de culto ni siquiera es incluida dentro del perímetro devocional. Para aquellos que deseen expresarle una oración, se les ha destinado solo una pequeña banca en la parte lateral trasera, pero las plegarias principales van dirigidas a la otra intercesora, a quien está dedicado el altar mayor. Las siguientes imágenes las dejamos a su consideración. ¿Se puede jugar balón libremente dentro de un recinto al que denominan santo? ¿Cuál será el pensamiento de una persona que se detiene a la entrada de la iglesia para terminar su cigarrillo? ¿Serán estos actos de piedad?
con este encuadre de la Plaza de la Minerva nos despedimos, esperándolos para nuestra siguiente participación de Surcos y Estacas en las iglesias cementerios, donde estaremos hablando del monumento a mis espaldas, el Pulcino de la Minerva, y el convento adjunto, donde fue también juzgado Galileo Galilei. Los esperamos en su programa Surcos y Estacas.